Entonces llegamos a ese famoso método del que veníamos diciendo, el método para hacer ciencia, que es el método científico, que es el que ustedes le enseñan en el secundario. Este método científico, como les puse ahí yo, supone una manera ordenada de desarrollar una investigación. Por lo tanto, es el método que se usa para hacer ciencia en todos los tipos de ciencia, ¿no? Y lo que varía va a ser el objeto de estudio. Sirve para producir o comprobar los conocimientos de la ciencia. La producción del conocimiento no queda supeditada al azar con este método científico ni a la subjetividad del individuo, sino que es planificada y controlada para lograr un conocimiento válido y riguroso del objeto de estudio. ¿Se entiende? Acá no hay nada librado al azar. Con estos pasos del método científico nada queda al azar ni a la subjetividad del individuo, porque como después eso entra a experimentación y podemos interpretar esos resultados y refutar el resultado o cierta hipótesis, entonces no es al azar para nada. Según la naturaleza del objeto de estudio de las diferentes ciencias, pueden utilizar distintos métodos y técnicas para abordarlo, y eso es lo que me refería recién, ¿no? Referido también tiene que ver con el objeto de estudio de cada ciencia. Entonces, ahí vamos a hablar de los pasos, de las etapas fundamentales del método científico. ¿Sí? Tenemos observación, planteamiento de un problema, planteamiento de la hipótesis, experimentación, verificación de hipótesis. Esta experimentación se puede hacer, por ejemplo, en química y en física en un laboratorio. Análisis e interpretación de los datos, una conclusión y por último se publica o se divulgan los resultados o bien se confeccionan teorías o leyes, ¿sí? Que después van a ser utilizadas a lo largo de los tiempos si es que no cambia, ¿no? El paradigma. Entonces, en base a esto, método científico y los pasos, yo quiero que ustedes me digan algún ejemplo que ustedes piensen en su vida cotidiana y que ustedes hacen uso de estos pasos del método científico sin darse cuenta que lo que ustedes están haciendo es método científico o todos estos pasos del método científico. A ver, ¿quién se anima a relacionar esto con la vida cotidiana? A ver, que se les plantea algún problema. Piensen y activen los micrófonos y díganme en su vida cotidiana si ustedes no están permanentemente haciendo sin querer o en una forma inconsciente estos pasos del método científico. Obviamente que nosotros no vamos a hacer ni una ley ni una teoría, pero fíjense cómo en sus actos diarios ustedes estamos todos, sin querer, usando estos pasos del método científico. ¿Alguien pensó en algo? Bien. Entonces yo le voy a decir alguna. A ver, ¿alguien anda en bicicleta o tiene bicicleta? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, La vendí, profe. Bueno, entonces vamos a implementar ese ejemplo y vamos a ver si podemos dilucidar las etapas, ¿no? Obviamente que esta de divulgación, obviamente que no, pero el resto tranquilamente lo podemos. Miren, ustedes andan en bicicleta, un día se levantan, se disponen a agarrar su bicicleta para ir a tal lado y ven que una de las ruedas está baja. Observen que yo dije está baja, ¿no? Entonces ustedes, ¿ahí qué han hecho? Cuando miraron que una de las ruedas de su bicicleta está baja, ¿qué etapa de este método científico hicieron? La observación. La observación.
Entonces, inmediatamente, ustedes, ¿qué hacen? Inconscientemente dicen, hay dos cosas, o está pinchada o está desinflada, y díganme si no es lo que piensan comúnmente ustedes, ¿no es cierto? Entonces, ahí, al hacerse esas dos preguntas, ustedes están haciendo el planteamiento de un problema, ¿sí? Y hacen ahora el planteamiento de la hipótesis, como les dije recién. O sea, se plantean el problema. Oh my God, tengo desinflada la goma, no puedo salir. Entonces se hace la hipótesis que dije recién, o está desinflada o está pinchada, porque si es una cosa u otra, ustedes tienen que actuar de manera diferente. Y miren que estamos hablando de una cosa diaria que les pasa a todos, ¿no? Entonces ahora viene la experimentación y verificación de la hipótesis. ¿Qué hacen ustedes? Lo primero que hacen es agarrar la infladora e inflarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretan esos datos? Por ejemplo, si la rueda se infló, ustedes la apretan y ven que no se desinfló, entonces ustedes llegan a la conclusión de que evidentemente la goma, la rueda, estaba desinflada. ¿Se entiende? Y ahí ya tienen esa conclusión. Pero en el caso de que ustedes inflan la goma de la bicicleta y le van insuflando aire, y esa goma sigue baja, ¿ustedes qué piensan? Indudablemente que esa rueda está pinchada. Entonces tienen que optar, ¿sí?, por otra solución o experimentación. Indudablemente tienen que ir y parchar esa goma. Si ustedes parchan la goma y ahora la inflan e indudablemente ahora la rueda permanece inflada, quiere decir que lo que ustedes pueden comprobar es que una de las hipótesis que hicieron ustedes era la correcta y es la que estaba pinchada. Cuando ustedes pensaron o está desinflada o está pinchada, entonces ustedes tienen que verificar o sí, verifican la hipótesis de que estaba pinchada, ¿se entiende? Y ahí llegan a la conclusión de que indudablemente la bicicleta o la rueda de la bicicleta estaba pinchada y no simplemente desinflada. Y se dan cuenta cómo este método científico ustedes lo implementan permanentemente en su vida diaria. En su vida diaria, chicos, pero no sé, infinidades de cosas se me ocurren, no sé, pierden no sé, el monedero, ¿sí? Entonces tienen un problema y bueno, no encuentro la billetera. Bien, entonces se plantean ustedes hipótesis, o me la sacó mi hermano, o mi mamá me la lavó con el lavarropa, con el jean, o no sé, se me perdió y se me cayó en el colectivo o en el taxi, ¿entienden? Ustedes están permanentemente haciendo uso de este método científico sin ser científicos. ¿Se comprende? Y después empiezan a realizar la experimentación. ¿Cómo? Le preguntan a la mamá si no vio la billetera, si no se la lavó y se la dejó arriba del lavarropa. Le preguntan al hermano si se la agarró, y así. Y van, ¿no es cierto?, verificando esas hipótesis hasta llegar a una conclusión. Y sí, mi hermano me la había sacado del lugar. Y no, la perdí. O no, mi mamá me la sacó del jean. ¿Se comprende? Y como eso, se me ocurren infinidades más. ¿Se comprende? Este método científico que usan los científicos para hacer ciencia, nosotros lo usamos permanentemente, ¿sí? Inconscientemente, porque ustedes se habían pensado, ustedes algunos se habían puesto a pensar de que nosotros, por ejemplo, con los ejemplos que les di, ¿estamos haciendo uso de estos pasos del método científico? No, no, profe. Sin embargo, hacemos uso y no estamos haciendo ciencia. ¿Se comprende? Bien, entonces, si eso se entendió, vamos a empezar a hablar de cada uno de estos pasos del método científico, ¿sí? Como esos, ustedes piensen cualquier problema de la vida diaria de ustedes, ¿no? Que justamente hacen e implementan el método científico sin tener conocimiento inconscientemente. Entonces veamos ahí que lo que es la observación, ya sabiendo que todos estos pasos del método científico. Consiste en examinar atentamente los hechos.
y fenómenos de la naturaleza, percibidos por los sentidos, obviamente. Debe ser precisa y objetiva, despojada de todo prejuicio, para que la descripción sea lo más exacta posible. Y se debe registrar toda la información. Esto ya es cuando estamos en los pasos del método científico para hacer ciencia, ¿no? O los científicos. Entonces, ustedes, todo lo que van a observar, sobre todo cuando hacen trabajo de campo, ¿sí? Que se usa mucho, por ejemplo, en ecología, ustedes van y tienen que observar absolutamente todo y ir registrando toda la información que tienen. Porque, por ejemplo, hay veces que es fácil observar un hecho, ¿sí? O un fenómeno de la naturaleza. Pero, por ejemplo, en ecología hay hechos y fenómenos que son sumamente difíciles, como por ejemplo la cantidad de X especies de pájaro en una determinada área, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se va y ¿saben lo que se registra en ese momento? Son la cantidad de nidos, ¿se entiende? Y si está o no esa especie en el nido, o si vuelve en algún momento, o si hay huevos en el nido, ¿se entiende? Entonces, no siempre lo que tenemos que observar está a la mano o es tan simple, ¿se comprende? Hay hechos que son muy difíciles de observar y hay que echar manos a diferentes estrategias para observarlas. No es lo mismo observar un hecho en un laboratorio en la naturaleza, como es el ejemplo que les acabo de decir, ¿sí? Entonces se hacen campamentos, ¿sí? Donde los biólogos estamos ahí dentro de carpa y vamos viendo si el pajarito volvió, si no volvió. Miren la diferente y cantidad de forma de observación de hechos y fenómenos que hay, ¿no? No se hagan la idea de que yo observo, no sé, tal fenómeno que lo puedo reproducir en un laboratorio teniendo todos los fenómenos constantes como temperatura, presión y demás. No siempre es así, ¿se entiende? Después tenemos el planteamiento de un problema. Se formulan preguntas de investigación a partir de la observación detallada de la realidad. Si, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo que le di recién, es un ejemplo atípico, donde uno va a censar cierta especie de pájaro, entonces nosotros vemos que ha disminuido la cantidad con respecto a 2 o 3 años anteriores, entonces ahí nos hacemos las preguntas y nos planteamos esas preguntas de investigación a partir de lo que estamos observando. Por ejemplo, que esos pajaritos no volvieron al nido, que esos nidos están vacíos, que esos nidos están sin huevo. ¿Se comprende? Entonces empezamos a realizarnos nosotros preguntas de investigación. ¿Será el clima? ¿El clima varió? No sé, la invasión demográfica hizo que estos pájaros migraran. ¿Hay algún otro factor que ha hecho que estos pájaros ya no vivan más aquí y migraran y a dónde? ¿Se comprende? Después tenemos el planteamiento de hipótesis. Se enumeran conjeturas acerca de la solución del problema que luego deben ser comprobadas para ver si son correctas o no. Entonces, son suposiciones de cómo han ocurrido los eventos que han generado el fenómeno observado y descrito. ¿Se comprende? Entonces ahí es donde uno comienza a realizar las hipótesis, como en el caso de la bicicleta, que yo les dije, o está pinchada, o está desinflada, o tiene un clavito, o una espina, qué sé yo. Esas son diferentes hipótesis que uno se plantea con respecto al ejemplo que les di un ejemplo que no sea fácil, ¿vieron? Para que podamos sacar todos estos pasos del método científico. El planteamiento de la hipótesis, justamente ahí es donde nosotros comenzamos a ver lo que yo les decía recién, por ejemplo, si migraron, ¿por qué? ¿Sí? Si hubo una migración obligada, cuáles fueron los factores de esa migración, y se comienza a hacer hipótesis. Después, esas hipótesis hay que verificarlas, ¿sí? No es la cuestión de largar hipótesis por largar, ¿no? Entonces,
se realizan experimentaciones para probar si la hipótesis planteada es cierta o no. Entonces, la experimentación determina la validez de esa hipótesis, ¿se entiende? Se realizan a través de estudios controlados. Hay dos formas de verificar una hipótesis, la observación natural y la reproducción experimental. Cuando hablan de que se hace a través de estudios controlados, es porque generalmente muchas de esas hipótesis se verifican en el interior de un laboratorio, ¿se comprende? Entonces, se trata de realizar con los mismos factores de temperatura, presión y demás, donde se realizó ese fenómeno, y vemos y tratamos de experimentar o verificar esa hipótesis. Pero cuando nos referimos a hechos de la naturaleza, como el ejemplo que yo di recién, eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, miren, hay dos tipos y formas de verificar una hipótesis. Observación natural, observación del fenómeno en condiciones naturales sin artificios, y este es el que tendríamos que hacer nosotros para la verificación de las hipótesis propuestas de por qué cierta especie de pájaro ha disminuido, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros debemos seguir observando ese fenómeno en la naturaleza, ¿sí? Después, reproducción experimental. ¿Aquí qué pasa? El científico crea una situación artificial que le permite reproducir el fenómeno en condiciones controladas. Es lo que le decía recién. Utilizando en la investigación, por ejemplo, de las ciencias básicas de química y fisiología. En fisiología es función, ¿no? Eso significa fisiología, función de las estructuras anatómicas. Entonces, esas clases de ciencias como química y fisiología sí se puede verificar experimentalmente reproduciéndolo en un laboratorio, pero no todas las hipótesis se pueden verificar en un laboratorio, ¿sí? Como por ejemplo el ejemplo que yo les di de la especie de pájaro. Y después tenemos el análisis e interpretación de los datos. Entonces ahí es donde ya se interpretan y se estudian los resultados obtenidos a partir de las experimentaciones y observaciones. Ahí se clasifican, se analizan todos estos datos empíricos, ¿no? Que están basados pura y exclusivamente en la experimentación y en la observación, ¿no? Entonces, después llegamos a una conclusión. Si comprobamos que la hipótesis planteada es verdadera, la conclusión obviamente será válida. Ahora, si los hechos investigados no coinciden con la hipótesis, esta será inválida o no válida, ¿sí? Entonces debemos replantearnos la hipótesis, como fue el caso de la bicicleta, ¿sí? Que pensamos que simplemente estaba desinflada y no fue así, entonces tuve que replantearme esa hipótesis o plantear otra, como el hecho de que puede estar pinchada, ¿sí? Entonces, si la hipótesis es verificada, se incorporan los hallazgos y comprobaciones como hechos o leyes ya establecidas. Ahí es donde se ya pronuncian las leyes y las teorías en el caso de que estas hipótesis sean verificadas. Esto siempre es en el ambiente científico, ¿no? Y después, por último, tenemos la publicación y divulgación de estos resultados, que se le da a conocer a la comunidad científica las teorías, ¿sí? O leyes demostradas, ¿sí? Eso hay diferentes revistas de divulgación científica en el mundo, ¿no? Entonces ahí, más o menos, describimos, ¿sí? Cada uno de estos pasos del método científico. Y miren, aquí se los puse, método científico. Entonces, ¿qué tenemos? Planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, la primera etapa va a ser la observación, reconocer el problema, porque si no sabemos que estamos ante un problema, indudablemente de ahí para abajo no podemos hacer absolutamente nada. Después tenemos la formulación de la hipótesis, que, como le dice ahí al lado, es la segunda etapa, formulación de la hipótesis, hacer suposiciones verosímiles y contrastables para explicar el problema. Diseño de experimentos para comprobar la hipótesis, y esa es la tercera etapa, o sea, la etapa de la experimentación, control de variables.
diseñar experimentos para confirmar o descartar las hipótesis, buscando relaciones entre ellas, controlando variables, no medidas que pueden influir. Esto sobre todo es esta parte de experimentación en los laboratorios, ¿no? Entonces después tenemos hipótesis comprobadas. No se comprobó la hipótesis por medio experimental, entonces debemos formular otra hipótesis, ¿sí? Como lo pasó con la bicicleta, debemos formular otra hipótesis. Ahora, si se comprobó experimentalmente la hipótesis, ahí sí ya podemos desarrollar las leyes y teoría, que es la cuarta etapa ya de conclusión, sí, pero esta únicamente es a partir de las hipótesis confirmadas. Y por última ya va a ser la publicación de esas leyes y teorías, ¿sí? Porque ya están experimentadas y comprobadas todas esas hipótesis experimentalmente, ¿se comprende? Bien.